Hola a todos, hace tiempo que no subía un video, así que decidí subir uno en este día tan especial en el que todo mundo hace gilipolleces hasta que las pelotas le duelen. Espero les guste mi video especial, y empezaremos por algunos mitos. Mito o leyenda 1. El Callejón del Muerto. Cuentan las leyendas populares que, al sonar las 12 campanadas de la medianoche en el doliente y melancólico reloj del convento del Carmen, un fantasma impreciso, una vaga silueta, mezcla de luz y de sombra, atravesaba el entonces cementerio, salía a la calle del cura Merlín y torciendo por el que más tarde se llamara Callejón del Muerto, desaparecía al pisar los umbrales de un viejo y chaparro caserón bautizado por el vulgo con el título de Casa de las Putas, y después... alabado sea las papas fritas con chocolate encima. Dentro de aquella casa misteriosa, de sórdida apariencia, se realizarán, quizá, cosas estupendas y pervertidas. Y arrastrar de cadenas y gritos morbosos. Danzas macabras de esqueletos y brujas. Llamas azuladas y búhos de miradas demoníacas. Viejas, horriblemente viejas, de rostros macilentos y colmillos muy largos, muy largos. Oscuras cuevas, apenas alumbradas por informes hogueras de canillas humanas, donde celebraríase el aquelarre. Y todo misterioso, macabro, espeluznante. Y es que la leyenda que sobre el tal callejón se contaba, no era para menos, había sido bastante sugestiva y novelesca para darle fama en muchas leguas a la redonda, sirviendo lo mismo para amedrentar a los niños, que para entretener a los viejos. Era yo muy pequeño cuando conocí la famosa historia apenas se me paraba, y como todos los chiquillos de mi edad, era afecto, en grado superlativo, a oír de labios del achacoso abuelo o de los de la complaciente nodriza, los portentosos relatos, llenos de maravillas, de quimerismos y hazañas estupendas, atribuidos, casi siempre, a héroes novelescos, que en la mayoría de los casos, resultaban ser hijos de poderosos reyes o monarcas de la India, quienes, como en los cuentos de las 1001 noches, tenían que exponer 20 veces la vida en formidable y desigual pelea contra monstruos plutónicos o dragones de incontables cabezas, para libertar a una princesita rubia, prisionera de alguna hada maligna, que le había hecho víctima de sus brujerías, ya la que siempre libertaba el príncipe, obteniendo su mano y realizando a la postre unos esponsales tan llenos de esplendor y de lujo, que su solo relato era suficiente para dejarnos boquiabiertos y como quien mira visiones. Por estas y muchas otras causas, cuando en aquel entonces, y en virtud de no sé qué trebejos encontrados en la Casa de las Putas, al hacer unas excavaciones, se volvió a poner en el tapete de la curiosidad pública la tan traída y llevada historia del Callejón del Muerto, no paré en mis investigaciones hasta lograr que una conserva de años a quien llamábamos la Nanita, mujer que desempeñaba a la sazón el oficio de cocinera en mi casa, me contara una noche, al amor de las hornillas y junto al recién fregado y rojo brasero, aquella espeluznante historia que en no lejanas épocas había tenido la fuerza de interesar a propios y extraños, dando origen y renombre al famoso y discutido Callejón del Muerto. Alguien me ha dicho que la leyenda que me fuera referida por la vieja sirvienta, adolece de algunos errores históricos. Pero como en este caso yo trato solamente de referir lo que me contaron, sin pretensiones de historiógrafo, dejo a la credulidad de mis lectores el aceptarla o no como auténtica, que harta paciencia he necesitado yo también para garrapatear estos renglones, y váyase lo uno por lo otro. Y sin más discreciones, entramos de lleno al asunto. Allá por los años de La Llorona, cuando es fama, según los empolvados cronicones de la época, que en México pasaban cosas increíbles y asombrosas, vino a Toluca un extraño y misterioso matrimonio formado por una encantadora muchacha de tez pálida y morena, poseedora de unos ojos que, según dicen, alumbraban como luceros, y un viejo, muy entrado en años, de aspecto huraño, continente airado y antipático, a quien daba marcado aspecto de ferocidad el escalofriante mirar de sus ojos mefistofélicos. Matrimonio que ocupó por entero una de las casitas del callejón de nuestra historia, casa que, por su lujo, por la riqueza de sus muebles y por el ambiente de misterio que rodeaba a sus moradores pues nadie sabía quiénes eran o de dónde venían, había cautivado por completo la atención y la curiosidad de los desocupados y murmuradores vecinos del barrio del Carmen. Por lo que no es de extrañar que, en su afán de adquirir noticias sobre los recién venidos, llegaran a exponerse a recibir más de 4 descolones de parte del intratable viejo, que nunca soltaba prenda y sí, a menudo, cada interjección que temblaba Cristo.
aquella curiosidad y maledicencia del vecindario hubieran quedado del todo defraudadas, si la indiscreción de una sirviente, que hacía poco entrara en la casa, no hubiera venido en su ayuda, al revelar algunos detalles, muy pocos por cierto, que hicieron cierta luz entre tantas tinieblas, que el señor se llamaba Don Carlos López y Mendoza, que era español de origen, que su mujer, una niña retechula, se llamaba Carmen y era, al parecer, mexicana, que algo muy grave debía haber entre ambos, porque nunca se hablaban a la hora de las comidas, que la señora se pasaba la mayor parte del día encerrada en su recámara, llorando inconsolablemente y besando el retrato de un niño pequeño que se le parecía mucho. Ella lo había observado a hurtadillas y nada más. Y sí, que una noche había visto que el señor salía del cuarto de la señora y que ésta, en medio de un mar de lágrimas, sollozando desesperadamente, le demandaba con voz conmovedora: Carlos, mi hijo. Devuélveme mi hijo. Si ustedes la oyeran cómo lloraba. Decía la sirvienta, en medio de un corro de comadres, proveniña. Se le hacía a uno un nudo en la garganta. Y, eso era todo. Como se comprenderá fácilmente, aquello vino a avisar más aún la insatisfecha curiosidad de los vecinos, quienes, cada uno a su modo y según su imaginación y temperamento, fabricaron 30 historias distintas sobre los impenetrables vecinos del número 7, vecinos que, encerrados en el misterio de sus habitaciones, apuraban quién sabe qué extrañas y abracadabrantes aventuras. Así las cosas, una noche, a eso de las 12 horas de los fantasmas y las brujas, un disparo, que por la estrechez del callejón debió oírse formidable, vino a interrumpir el tranquilo sueño del vecindario, haciendo que los amedrentados colindantes, todos temblorosos ya medio vestir, salieran, cada quien de su casa, como búhos en su nido, a enterarse del motivo de aquella inesperada detonación, que había sembrado el pánico y la zozobra en más de 4 espíritus pusilánimes. Poco después llegaba la policía, recogiendo de en medio de la calle, el cadáver de un hombre, aparentemente y visto a la luz de las gendarmeriles linternas, joven y no mal parecido. Tenía una bala incrustada en la sien derecha, la que debió producirle una muerte instantánea. Como del interior de la casa misteriosa partieran sollozos estridentes y gritos estentóreos demandando auxilio, el jefe de la policía, al penetrar al interior de la casa, había encontrado a la infeliz sirvienta presa del terror más angustioso y con la razón extraviada, y al llegar a la recámara de la infortunada doña Carmen, un cuadro por demás horrible y macabro, pues ésta yacía en medio de un mar de sangre, con la cara completamente desfigurada, el cráneo hendido y roto y los miembros increíblemente mutilados, prueba inequívoca de la furia infernal que debió apoderarse de su asesino. Cerca del cadáver, como cuerpo del delito, fue encontrado un primoroso alfanje morisco, arrancado no se sabe de qué rica panoplia, con el cual aquella bestia humana había dislacerado y herido aquella carne sonrosada y bellamente morena, que aún en medio de tanta sangre, resultaba tentadora en sus desnudeces, pues la muy zorra tenía unas tetas increíblemente deliciosas. Una roja lamparilla, pendiente del techo, hacía más roja aún aquella roja escena de sangre. ¿Qué había pasado ahí? Qué oscuro y formidable drama se había desarrollado algunos momentos antes entre la víctima y su verdugo, aquel sanguinario y brutal asesino, que tanta saña había demostrado al perpetrar su enorme crimen. ¿Quién era el autor de aquella feroz hazaña, en la que habían perdido la vida 2 seres humanos? Don Carlos. Don Carlos. Lo habían señalado desde luego los vecinos del barrio. Él era, a no dudarlo, el cobarde asesino de doña Carmen y del desconocido, cuyo cadáver fuera encontrado en mitad de la calle. Porque era de presumirse que una misma mano había disparado la pistola sobre el uno y esgrimido el alfanje sobre la otra. Pero don Carlos había escapado. Como todos los cobardes, había huido después de perpetrar el doble crimen, marcando con huellas sangrientas su paso a través de las habitaciones, hasta el corral, cuyas tapias pudo escalar fácilmente sin gran esfuerzo. Fueron inútiles todas las pesquisas realizadas por la policía, que no debe de haber sido ni más eficiente ni más activa que la de Ogaño. Y tarea inútil. Don Carlos se esfumó definitivamente del horizonte. Sin embargo, la luz se hizo, gracias a una carta encontrada entre los papeles del individuo que sucumbiera a manos de don Carlos. La carta era de doña Carmen y decía lo siguiente: Señor Fernando de Santillán presente. Querido hermano. Es absolutamente preciso que yo te hable esta noche de los acontecimientos. Mi marido tiene sospechas de mi conducta y duda de mi fidelidad. Esto es horrible.
Como no le he podido revelar el secreto de nuestro nacimiento, está en la creencia de que eres mi amante y de que yo lo estoy traicionando. ¿Qué hacer? ¿Habrá necesidad de deshonrar a nuestra querida muerta para salvar mi honor? Y pobre madre mía. La desesperación me mata. No sé qué hacer. Y he llorado tanto. Mas lo que colma la copa de mis sufrimientos, es el hecho dolorosísimo de que, en su desconfianza, ha llegado a dudar el insensato, de que su hijo lo sea de verdad y lo ha separado de mi lado, para darle, acaso, la muerte. Ven, por Dios, esta noche, pues necesito tus consejos. Todo lo temo de este hombre, a quien odio por su brutalidad y sus excesos. Tu pobre hermana, Carmen. Y es fama en Toluca que desde entonces, al sonar las 12 campanadas de la medianoche, en el doliente y melancólico reloj del convento del Carmen, un fantasma impreciso, una vaga silueta, mezcla de luz y de sombra, atravesaba el entonces cementerio, salía a la calle del cura Merlini, torciendo por el callejón de Muerto, desaparecía al pisar los umbrales del viejo y chaparro caserón bautizado por el vulgo con el título de Casa de las Putas. Ahora se les contará una historia al estilo Duncan Duco de Name 7. Lo que los borrachos cuentan. Quiero decir, lo que los gays cuentan. Perdón, es lo que la gente cuenta. Mamá, ¿dónde fragaos dejaste el consolador gigante? ¿O es que acaso lo estás usando tú, puta? Lo necesito. Mamá. ¿Con qué aquí estás, zorra? Ahora decidme dónde fregaos dejaste el consolador. Gua gua gua, el consolador se me atoró guarara. No importa, todo va a estar bien. ¿Usted es la niña Julieta? ¿Qué chingaos te importa? ¿Y quién chingados eres? Yo la estoy cuidando. Tomasa. ¿Acaso quieres que te sodomice con comiplumín? Sí, exactamente. Hasta hace poco estuve trabajando ahí. Ella es Olivia, mi hija, es muda. Pero aún y así nos entendemos. ¿Verdad, mija? Abuela, dime, ¿por qué fregados crees que Arturo y yo tuvimos relaciones? ¿Acaso me veo como una puta? Si yo no... Pero si tú sabes perfectamente que yo no soy de esas tías que se revuelcan con cualquier... Oh, mierda, los lechazos de Arturo aún siguen ahí. Joder, se me arruinó el plan. ¿Ves lo que te dije? Nieta pendeja, ahora ya te embarazó, eres una zorra. ¿Qué pasó? ¿Qué fregaos te importa? Solo estaba ahí. Joder, soñé que me habían embarazado, uf, qué alivio. Voy a estar aquí. Pero mientras llegue, yo voy a cuidarla. Tómese esto. Gracias. Ay, mis cojones. Quiero pena, 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 quiero pena. Oye, gritos. Mi abuela está como loca por una pesadilla, al parecer la muy zorra quiere pene. Bueno, ahora chismosas, ¿podrían decirme, por qué fregaos me están siguiendo durante el maldito video? Olivia.